con la clase. Ahora sí, entonces la semana pasada vimos el texto de la Gran Comisión y cómo esto no era una sugerencia, sino un mandamiento. Hoy día nos toca ver no solamente nuestra labor como individuos, como discípulos individuales de Jesucristo, sino que vamos a ver un tema de cómo nosotros como un cuerpo debemos ir cumpliendo la Gran Comisión. Y esto lo podemos relacionar un poquito, me imagino que aquí todos alguna vez en la vida hemos ido a una consulta médica, ¿cierto? Cuando uno va, ¿cierto?, creciendo en la edad, uno va más seguido al médico, uno cuando es joven no va tanto al médico, pero uno después cuando avanza, uno lo ve, ¿cierto?, en los padres, en los abuelos, que prácticamente en la rutina ir al doctor, ¿cierto? Es lo normal. Y generalmente los doctores hacen el examen rutinario, ¿cierto? Le toman el peso a uno, la estatura, si hay algún tipo de alergia, cuál es el medicamento que estamos tomando, si se toma alcohol, si se fuma. Son preguntas rutinarias que a todos nos han hecho, ¿cierto? Como para ver un poquito cuál es nuestra condición general. Y eso, a través del avance de la ciencia, se han establecido ciertos exámenes de rutina, ¿cierto? Que son una medición o una norma para sentar una base para ver si el cuerpo, ¿cierto?, está funcionando como debe funcionar o no. Y siendo el cuerpo humano, cierto, tan complejo, algunos dicen que el cuerpo humano es la máquina perfecta en cómo está diseñada. Obviamente va fallando por un tema de desgaste natural, pero el Señor creó el cuerpo humano para que sea prácticamente una máquina perfecta en cuanto a cómo funciona. Pero bueno, entonces este examen rutinario que nos hacen los doctores le permiten a ellos ver qué tan saludable o no es nuestra calidad de vida y nuestra condición cuál es la condición de nuestro cuerpo. Y si eso lo trasladamos al cristianismo o a lo bíblico, la Biblia habla específicamente en el Nuevo Testamento de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y así como los doctores tienen una base, un examen rutinario para ver si nosotros estamos siendo saludables o no, o llevamos una vida saludable, el cuerpo de Cristo también tiene ciertas directrices que pueden indicar cuál es la salud del cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cada discípulo de Jesús es parte del cuerpo de Cristo y que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Ok? Entonces, en este estudio lo que vamos a ver un poco es que la iglesia es saludable, o que el cuerpo, en este caso la iglesia o nosotros, los que componemos el cuerpo, em, es saludable cuando los discípulos de Jesús trabajan juntos para obedecer a Jesucristo y hacer discípulos. El concepto de la iglesia o el concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo se encuentra, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, específicamente en los escritos de Pablo, que Pablo trata de hecho muy profundamente y muy directamente la referencia de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, incluyendo también cómo nosotros debemos entender el cuerpo y por qué es importante que entendamos o que veamos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Acompáñenme entonces buscando en su Biblia la carta de Pablo a Corintios, específicamente Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Repito la cita, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 20. Sin embargo, perdón, estoy leyendo el último versículo, versículo 12. Porque así como el cuerpo de uno, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos,
constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y de aquí me salto al versículo 27, que dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, aquí tenemos una descripción bastante exhaustiva de Pablo referente a lo que quiere que nosotros entendamos en referencia a que la iglesia es el cuerpo de Cristo o que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y de hecho, como vieron, es toda una explicación que él habla de que si el pie dice esto o la oreja dice esto, ¿qué pasará con los otros? Y hay muchos principios que Pablo también trata de explicar en estos versículos. Y Pablo no sé cómo se dice, no trata de acortar palabras, sino que trata de ser lo más explicativo y detallado posible para dar a entender este concepto de que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? La iglesia, ¿cierto?, es el cuerpo de Cristo y todos los discípulos, es decir, todos nosotros somos parte de ese cuerpo y como somos parte de ese cuerpo, nosotros individualmente tenemos una función dentro de ese cuerpo. ¿Ok? Y de hecho de ahí vamos a ir viendo más en detalle lo que se trata el cuerpo de Cristo. Em, para Pablo, en su intento de explicar el cuerpo de Cristo, uno de los conceptos que se entienden o se sacan a la luz respecto a esto es que no existen discípulos aislados o no existen como el cristiano como el llanero solitario. No existe ese concepto en la mente de Pablo. Es imposible para Pablo el concepto de que un discípulo puede estar fuera de una comunidad o fuera en este caso del cuerpo. Nosotros inmediatamente cuando uno se vuelve un discípulo de Jesucristo, inmediatamente pasa a ser parte de un cuerpo y no queda aislado de esa condición, no queda como un llanero solitario en que puede ser discípulo de Jesús de manera individual o de manera aislada. Ser un discípulo de Jesús es estar íntimamente relacionado con la iglesia, es ser parte de una comunidad más amplia, es como, es parte de, no es algo que yo pueda considerar una opción o no una opción. No, si yo soy discípulo de Jesús, es como algo automático que yo paso a ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, paso a ser parte de una iglesia. En el momento que yo experimento la salvación, inmediatamente yo soy integrado, no sé, incrustado, injertado en el cuerpo de Cristo como parte o como una más de sus muchas partes, como decía Pablo en el texto. Y esto de ser parte del cuerpo de Cristo no es algo que yo lo tenga que tomar de manera negativa, así como, no tengo que pertenecer a esta comunidad de personas que no me agradan o que tengo que compartir con gente siendo que yo soy más introvertido, más tímido, ¿no? Hay que verlo de manera positiva, no es algo malo, al contrario, es maravilloso ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿ok? Independiente, ¿cierto?, de
si bien la iglesia tiene sus errores, tiene sus fracasos, tanto en el pasado como en el presente, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, y como parte, y como nosotros somos parte eh, de ese cuerpo, estamos conectados con Jesucristo. Yo soy parte del cuerpo y Jesucristo es la cabeza, por lo tanto yo soy parte, yo estoy conectado íntimamente con Jesucristo. A lo mejor no, es un concepto, físicamente lo podemos imaginar, pero espiritualmente es mucho más importante o impactante el concepto que tenemos de que yo soy parte del cuerpo, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, por lo tanto estoy conectado muy íntimamente con Jesucristo. Eh, Mientras voy avanzando en el estudio, si tienen alguna pregunta o algo que quieran opinar, simplemente pueden interrumpirme, no hay problema, levantan la mano o lo escriben en el chat, ya, pero para que, por si tienen, si voy muy rápido o algo así, me dicen nomás, no hay problema, yo me detengo y conversamos, ¿ok? Fíjense entonces en el texto que estamos leyendo en el versículo 18, primera de Corintios 12, versículo 18. Fíjense esto. Dice el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, y fíjense lo que dice, según le agradó. Es decir, Dios me pone a mí en una parte del cuerpo de Cristo de acuerdo a su agrado, ¿cierto? Como Él quiere, por así decirlo. Porque yo quiero que tú seas este miembro del cuerpo, no sé, este brazo del cuerpo, o sea, este ojo del cuerpo, este pie del cuerpo. Eso depende, ¿cierto?, de Dios, y el lugar que estamos nosotros puestos en el cuerpo es porque a Dios así le agradó. No es que no estamos siendo parte del cuerpo así em, por azar, ¿ya? Sino porque a Dios le agradó colocarnos en esa parte del cuerpo. Después vamos a ir viendo cómo nosotros detectamos qué parte del cuerpo somos, pero en la parte que estamos es porque a Dios le agradó eso. Entonces no solamente estamos conectados con Jesús como parte de su cuerpo, sino que estamos posicionados en la parte exacta que Dios le agradó ponernos para cumplir el trabajo por el cual Dios nos llamó. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido diseñados específicamente y especialmente para servir a Jesús como un miembro que tiene una función dentro del cuerpo. Aquí no existen eh, personas que no tengan una función o que tengan una función menos o más importante que otros. Como dice la hermana Susana, dice en el chat, denme un segundo, que se me desapareció. La cabeza no se puede separar del cuerpo porque todos dependemos entre sí. Exactamente, y de hecho eso lo vamos a ir viendo mientras avancemos en el estudio. Entonces dijimos que cada uno tiene un lugar especial dentro del cuerpo de Cristo, lugar donde nos puso el Señor, y nuestra labor es funcionar de acuerdo al lugar en que Dios nos puso dentro del cuerpo, en la cual Jesucristo es la cabeza. Y aquí obviamente todos hemos pasado, yo creo, todos hemos pasado por esto de saber bien cuál es nuestro lugar o cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, y a veces, incluso a veces cambiamos de función, muchas veces porque Dios nos llama a cambiar de función, o a veces porque no sabemos cuál es nuestro lugar específico dentro del cuerpo de Cristo y andamos como cambiando de función, tratando de descubrir cuál es nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora esto es normal, ¿cierto? No somos perfectos, no tenemos que no tenemos que tener todo resuelto en nuestra vida, y incluso hasta los discípulos de Jesús no sabían bien algunos discípulos de Jesús no sabían bien cuál era su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Lo que sí sabemos es que Jesús, nuestro, eh, nuestra membresía, por así decirlo, dentro del cuerpo de Cristo está asegurada. Es decir, Jesús nos promete un lugar dentro de su cuerpo. Entonces, esto de
no tener la certeza, algunos hermanos, ¿cierto? No tienen la certeza o no tienen la comodidad de a lo mejor estar haciendo la función que les corresponde dentro del cuerpo, eh, es algo natural, pero eso significa que nuestro servicio dentro de la iglesia se trata más de un asunto de fe que de un asunto de comodidad. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo lo explico de otra forma? Em, Muchas veces yo me he encontrado con personas que no se sienten cómodas en la iglesia. Yo creo que todos hemos encontrado personas así o que están buscando iglesia o que se vienen de otra iglesia, se cambian de iglesia porque no se sentían cómodas en la iglesia que estaban, o incluso gente dentro de nuestra iglesia que, claro, no se siente cómoda. Pero cuando nosotros, el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo no significa que yo sirvo, que yo tengo que servir en el lugar que me sienta, en una iglesia en que me sienta cómodo necesariamente, sino que mi servicio se vuelve un asunto de fe, no de comodidad. Es decir, yo estoy en la iglesia, estoy por fe, más que porque me sienta cómodo. Obviamente a uno le gustaría sentirse cómodo donde está, pero es más importante mi servicio por fe que por comodidad. Espero haberme dado a entender en ese sentido. Hablando en relación a que yo todavía no, em, la persona que a lo mejor todavía no descubre su lugar en el cuerpo o no se siente que está funcionando como debería funcionar dentro del cuerpo, no significa que no está en el lugar que debería estar, sino que simplemente debe servir por fe más que por sentirse cómodo o no sentirse cómodo. ¿Ya? Em, Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Obviamente no hay duda que ser parte del cuerpo de Cristo eh, provee varios beneficios. Estamos hablando no solamente, o sea, hablando del cuerpo de Cristo en este caso, lo que representa, si bien pertenecemos a la iglesia universal, ¿cierto? A todos los cristianos que existen alrededor del mundo, pero también la iglesia local eh, funciona como es nuestra iglesia, en este caso nuestro cuerpo en el cual participamos. ¿Cuáles son los beneficios? Muchos beneficios, sobre todo para las personas que, en mi caso, por ejemplo, yo nací en la iglesia, mis padres iban a la iglesia, mis abuelos iban a la iglesia. Por ejemplo, de aquí la hermana Nora, yo la conozco desde que tengo uso de razón. La hermana Nora conoció a mis padres, lo más probable también, sí, también conoció a mis abuelos, a mi abuela, y toda la vida, o sea, de toda la hermana Nora me conoce desde que mi madre me tenía en su guata. Y al yo haberme criado en la iglesia, yo hice mis amistades en la iglesia, aprendí a desenvolverme en la iglesia, a adquirir cierto carácter en la iglesia, mi crianza fue en la iglesia, las cosas que aprendí, o sea, obviamente fui al colegio y todas esas cosas, pero mi mayor desarrollo personal como persona fue dentro de la iglesia, o sea, uno participaba de todas las actividades de la iglesia, se hacían, mi vida no era, ¿cómo lo explico? O sea, la iglesia era parte de mi vida, eso quiero decir. Entonces, eso fue un beneficio que a mí me ayudó a desarrollarme como persona. Entonces, el, los beneficios del cuerpo de Cristo es, por ejemplo, encontrar una comunidad en la cual ser parte, encontrar amistades con las cuales desarrollarse, crecer, tener alguien con quien compartir. Por ejemplo, podemos encontrar apoyo, podemos encontrar, podemos ser animados dentro del cuerpo de Cristo, podemos encontrar una enseñanza de calidad, ¿cierto? Podemos aprender cosas, podemos encontrarnos con enseñanzas que van a transformar nuestras vidas y todas esas cosas son bendiciones y bendiciones que son maravillosas. No es como eh, no es como una obligación que uno que se siente obligado a asistir a la iglesia, sino que uno cuando es parte del cuerpo de Cristo y entiende el concepto de ser parte del cuerpo de Cristo, toma eso como una bendición y como algo que lo va a beneficiar a uno. ¿Ok? No es como que, qué lástima que tengo que ir a compartir con estos hermanos. No, es una bendición y es un beneficio que a mí me ayuda a edificarme como persona y también a edificarme como cristiano, porque aprendo de las otras personas. Y de hecho,
claro, todos los problemas que a lo mejor tenga la iglesia o todos los problemas con que nos encontramos al relacionarnos con la gente, eso también nos ayuda a nosotros a desarrollarnos como personas para desarrollar el carácter, cómo resolver problemas, cómo tomar decisiones. Todas estas cosas nos ayudan al ser parte eh, del cuerpo de Cristo. Ahora, hay que recordar que el cuerpo de Cristo no solamente fue diseñado para bendecirme como parte del miembro, como parte del cuerpo de Cristo, por eso digo exclusiva, solamente, si bien ser parte del cuerpo de Cristo me bendice y es una ayuda para los miembros del cuerpo de Cristo, no existe solamente para bendecir a los miembros del cuerpo, sino que la iglesia existe para cumplir la voluntad de quien es la cabeza del cuerpo, es decir, Cristo, y la voluntad de Cristo es que nosotros hagamos discípulos. Entonces, repito, el ser parte del cuerpo de Cristo, o mejor dicho, el cuerpo de Cristo no solamente existe para bendecir como parte del cuerpo de Cristo, sino que existe para hacer la voluntad de quien es la cabeza del cuerpo, que es Cristo, y la voluntad de Cristo es que la iglesia haga discípulos. ¿Ok? Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Y dice así: entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, fíjense aquí cómo estos versículos muestran una obediencia a lo que es la Gran Comisión, ¿cierto? Y cuáles eran las formas prácticas que esta congregación hacía para llevar a cabo em, la Gran Comisión. Se fija entonces, tenemos que ir viendo estos ejemplos que nos muestran cómo este cuerpo de Cristo iba funcionando y cómo dice aquí que tenían todas las cosas en común, era como un cuerpo en que todos sus engranajes estaban funcionando y corriendo correctamente. Ahora, este texto que nosotros leemos aquí, obviamente quisiéramos que eso también se replicara, por ejemplo, en nuestra iglesia. O sea, todos quisiéramos que esto mismo que sucedía en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, sucediera también en nuestra iglesia, que tenían todas las cosas en común, que comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, que no había necesidades, que tenían favor con todo el pueblo, que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, que se hacían prodigios, señales, y se iban añadiendo todos los días personas que el Señor iba añadiendo, ¿cierto?, a los que iban a ser salvos. Pero no siempre es fácil para nosotros, o no siempre es fácil para la gente llevarse bien o trabajar bien con otros o trabajar en equipo. Incluso dentro de los discípulos de Jesús también no era, a veces puede ser difícil tratar de dejar de lado nuestro orgullo, nuestro ego o nuestros planes, ¿cierto? Para poder funcionar
como equipo, porque todos tenemos aquí nuestra idea de cómo deberíamos funcionar, qué es lo que deberíamos hacer como iglesia, y que lo que se está haciendo no me gusta, o esto se podría hacer de mejor manera. Todos tenemos nuestros planes, todos tenemos nuestras ideas, llevadas a lo mejor por nuestro propio orgullo, o las razones que sean, la verdad, pero el hecho de trabajar en equipo ya es una complicación trabajar en equipo porque hay que trabajar con gente, y trabajar con gente es complicado, todos sabemos eso, todos hemos trabajado y todos hemos compartido con personas, incluso dentro de los mismos hermanos, y como dice la Biblia, de todo hay en la viña del Señor. ¿Ah? No es, es complicado, es complicado. Por eso es importante, ¿cierto?, para los miembros del cuerpo o de la iglesia, ser intencional en nuestra búsqueda de la unidad. No es algo que se va a dar por sí solo necesariamente. Tenemos que luchar, tenemos que buscar la forma de que la iglesia y el cuerpo de Cristo se mantenga o encuentre la unidad tan deseada y la que Jesús nos manda a tener, ¿cierto? Y la que vemos en los ejemplos de la iglesia primitiva, en que los hermanos tenían todas las cosas en común. Gracias a Dios existe una fórmula o una herramienta, mejor dicho, em, para fortalecer los vínculos entre las personas. De hecho, es una de las herramientas más simples y a la vez una de las herramientas más efectivas que nosotros tenemos como cristianos. Y esa herramienta tan simple y a la vez tan efectiva es también una de las más, ¿cómo se dice la palabra? Más dejadas de lado. Y esa herramienta es la oración. La oración es la herramienta más simple que cada uno de nosotros puede hacer, es la herramienta más efectiva que, que da resultados, pero a la vez la más difícil de realizar. ¿Ya? Y cuando la iglesia se une en oración, o cuando los grupos pequeños, los distintos grupos que tiene la iglesia se unen en oración para interceder unos por otros en la presencia del Espíritu de Dios, ¿cierto? eh, Se experimenta esta unidad, se fortalecen los lazos, se profundiza la confianza, se profundizan las relaciones, hay un agradecimiento a Dios, nos exhortamos mutuamente cuando entramos en esta disciplina, en esta herramienta que Dios nos dejó, que es la oración. Y después, al final del estudio, vamos a tener un tiempo de oración por todos nosotros, ¿cierto? Para pedir, ¿cierto?, por unidad en nuestra iglesia, para que todos tengamos un mismo sentir y podamos enfocarnos en cuál es la prioridad de nuestra iglesia, que es lo que Jesús nos mandató a hacer, que es el hecho de hacer discípulos. Em, y después también vamos a ir un poco a la parte más práctica de cómo también podemos funcionar como cuerpo de Cristo en la tarea que Jesús nos dejó de cumplir la gran comisión. Em, el también ser parte del cuerpo de Cristo, si bien trae muchos beneficios, es un privilegio también, no es algo, como decía, no es una obligación, no es algo que tenemos que hacer, porque cuando somos salvos inmediatamente somos agregados al cuerpo de Cristo, y esto es un privilegio, el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo, es algo con lo que tenemos que sentirnos em, contentos, porque es la oportunidad que nosotros tenemos de servir a Dios mientras nos vemos beneficiados de ser parte de esta comunidad que llamamos iglesia. Ahora, si bien obviamente hay obstáculos que necesitan ser sacados, ¿por qué? Porque hay áreas en que pueden haber malentendidos, y de hecho también los obstáculos se producen porque hay áreas de pecado, ¿cierto? Todos somos aquí pecadores, y esos pecados obstaculizan que nosotros podamos funcionar bien también dentro del cuerpo de Cristo. Si bien hay pecados que nos afectan de manera individual, todos sabemos aquí dónde nos aprieta el zapato, también hay pecados que afectan de manera corporativa, y hay pecados y que eso dificulta el que funcionemos eficazmente como cuerpo, y eso obviamente produce dolor, produce fricción entre hermanos cuando hay falta de perdón, cosas así dentro del cuerpo. Eso afecta el funcionamiento
em, del cuerpo. Y también uno de esos obstáculos que tenemos que enfrentar es el descontento. Em, es común para nosotros, y también lo era, por ejemplo, para los discípulos de Jesús, es sentirse, no sentirse satisfecho acerca de cuál es nuestro rol dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero? Muchas veces pueden haber muchas razones al respecto, pero a veces el hecho de no ser considerado o a lo mejor el hecho de tener muchas responsabilidades, eso también produce cierto descontento, cierta incomodidad, que a lo mejor estoy haciendo muchas cosas y no me siento cómodo, me siento estresado, o a lo mejor lo que estoy haciendo no se me está dando el reconocimiento el reconocimiento que quiero. Las razones que sean, la verdad. Pueden haber muchas razones, ya sean egoístas o razones legítimas, pero aún así existe el descontento por el o no estar ocupando el rol dentro de la iglesia o por no saber cuál es mi rol dentro de la iglesia, o el descontento por el rol que estoy realizando eh, dentro de la iglesia. Cualquiera sean las razones por este tipo de descontento, el apóstol Pablo em, es bastante claro con respecto a esto y cuáles son las consecuencias cuando hay descontento dentro del cuerpo. Volvamos al texto de Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo del 21 al 26. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21 al 26. Aquí está. Voy a leer primero el versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. De hecho, ya lo habíamos leído, pero para verlo en el contexto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y ahora el versículo 21 al 26. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Fíjense lo detallado o lo explícito en realidad que Pablo es eh, tratando de explicar el concepto de ser parte eh, del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí fíjense el versículo de hecho 25 dice a fin de que en el cuerpo no haya división. Entonces una condición para la unidad es lo que explicaba del versículo 21 al 24, cuando hablaba de las partes menos honrosas, más honrosas, la más importante, la menos importante, sino que el concepto que le da aquí Pablo es justamente para que no haya división dentro del cuerpo de Cristo, sino que considerar que nuestro rol dentro de la iglesia es como lo explica Pablo. En realidad podríamos hacer varios estudios referentes al cuerpo de Cristo, pero por tema de tiempo, a lo mejor más adelante podemos profundizar más en este concepto que es bastante interesante, la verdad. Entonces, si nosotros hemos sido transformados como discípulos de Jesucristo, tenemos una parte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y más aún tenemos una función o un rol específico dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un rol específico dentro de la iglesia.
hemos sido diseñados específicamente y especialmente colocados, ¿cierto?, dentro del cuerpo para avanzar el trabajo de la iglesia en la que estamos, en la que somos miembros, dentro, ¿cierto?, de la congregación en la que estamos. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos hacer, o una de las mejores cosas que nosotros debemos hacer para asegurarnos que estamos contribuyendo al cuerpo de Cristo, es saber o identificar nuestro rol y nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Saber cuáles son mis dones. Yo espero que aquí todos sepamos cuáles son los dones que Dios nos ha entregado a cada uno. Al menos tenemos un don. Al menos Dios nos ha dado un don. Si tenemos más, genial. Pero al menos cada uno de los que está presentes aquí tiene al menos un don. Y nosotros debemos tener la responsabilidad o la intención al menos de averiguar, identificar cuál es ese don con el que Dios me ha provisto cuando me hizo parte de su cuerpo. ¿Okay? Recuerden que un don es algo que se da por gracia, no es algo que se gana, no es algo que se gana, no es un mérito. La palabra don mismo es como un regalo, un presente. Te lo doy independiente de cualquier cosa. Es como la salvación, ¿ya? Un don, ahí está. No hay mérito alguno. ¿Ok? Yo debo identificar ese don que Dios me ha dado para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Y también debo identificar cómo puedo contribuir a la vida, ¿cierto?, de la iglesia, a la vida de iglesia o al ministerio que estoy participando dentro de la congregación. Y eso es lo que vamos a estar viendo también, de hecho, dentro de este poco tiempo que nos queda de estudio. Lo bueno es que Dios no guarda silencio respecto a eso, a cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones o a nuestras funciones dentro de la iglesia, y el mismo apóstol Pablo también nos ayuda un poco a identificar cuál es nuestro rol o nuestra función dentro de la iglesia. Acompáñeme a la carta de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16, y dice así la palabra de Dios. Fíjense, también es interesante esta parte. Efesios 4, del 11, aquí dice la palabra de Dios, partiendo del versículo 11. Y Él, es decir, Dios, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, fíjense, ¿cuáles son entonces los roles o las funciones dentro del cuerpo de Cristo que se mencionan en este pasaje? En este pasaje hay otros pasajes que también hablan de otros dones, ¿cierto? Otras funciones, pero tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 funciones que habla este texto. Hay ciertas interpretaciones teológicas que por tema de tiempo o no entran al tema de lo que estamos hablando hoy día, pero dicen que, por ejemplo, los apóstoles ya no
ya no existe la función de apóstol o ya no existe la función de profeta y que solamente quedan otros tipos de funciones. Pero no nos vamos a meter en ese tema, pero para que simplemente para informar un poco de los tipos de interpretación que existen respecto a este pasaje. Pero en este caso, lo que tenemos aquí escrito, ¿cierto? Lo que está escrito en la Biblia, nos especifica en que existen ciertas funciones que Dios determinó para que funcionaran dentro del cuerpo de una iglesia. Y de hecho en el versículo 16, por ejemplo, habla muy explícitamente acerca del cuerpo de Cristo, que tiene que estar todo bien ajustado, como que bien engrasado, ¿cierto? Bien lubricado, que cada miembro tiene que funcionar adecuadamente y que todas esas funciones eh, trabajan para que justamente el cuerpo funcione como corresponde. De hecho, dice el 16 justamente dice, conforme al funcionamiento adecuado no del cuerpo, sino de cada miembro. Es decir, cada miembro debe desempeñarse adecuadamente dentro del cuerpo de Cristo y tenemos entonces este deber de funcionar adecuadamente o de cumplir con nuestra labor. Y eso obviamente depende de cada uno de nosotros con la ayuda del cuerpo de Cristo. O sea, algo que trabaja para ambos lados. O sea, si el cuerpo me ayuda a funcionar correctamente y a la vez yo también tengo la labor de hacer que el cuerpo funcione adecuadamente también. Como un poquito complicado de explicarlo, pero funciona para ambos lados, por así decirlo. Pero también yo tengo que esforzarme para identificar mi función dentro de la iglesia y de funcionar adecuadamente dentro de esa función. Entonces, cada miembro de la iglesia, cada persona que participa dentro de la iglesia, tiene su responsabilidad, por así decirlo, o su parte en mantener la salud y la productividad de la iglesia. Esto no es algo, el funcionamiento de la iglesia no es solamente labor de los líderes, no es solamente labor de los ministros o labor de los pastores, sino que aquí el apóstol Pablo es bien explícito en decir que la salud, por así decirlo, de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia es labor de cada una de las personas que componen la iglesia. Si usted piensa que la iglesia no funciona como debiera funcionar, usted está hablando de usted mismo, porque usted es parte de la iglesia. Por lo tanto, usted dice, no, esta iglesia debería funcionar de tal forma. Bueno, la iglesia es usted. Así que, ojo cuando uno critica a la iglesia, al menos yo también he estado en ese lugar, pero muchas veces tengo que mirarme a mí mismo y efectivamente analizarme y decir, bueno, ¿estoy yo haciendo mi parte para que la iglesia funcione bien? ¿Que la estoy criticando acaso? O primero tengo que yo asegurarme que estoy funcionando adecuadamente, como dice Pablo, ¿cierto? Que cada miembro funcione adecuadamente. ¿Estoy yo funcionando adecuadamente? Y ahí recién eh, podré a lo mejor juzgar de una manera más eh, sabia a la iglesia. No creo que sea el caso así, o sea, la iglesia la componemos todos y cada uno tiene su lugar dentro de la iglesia. Entonces tenemos nuestra parte en mantener la salud y la productividad de la iglesia, también tenemos la responsabilidad dentro del cuerpo de la iglesia de ayudar al cuerpo de Cristo a cumplir la misión, que es hacer discípulos, ¿cierto? Y es una responsabilidad que si yo no la cumplo, trae consecuencias. Acompáñenme a el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Déjenme buscarlo por aquí. Aquí está. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30, y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad.
y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo? Bueno, termina bastante intenso, la verdad, esta parábola. Es como bastante severo el castigo que se le da a la persona que no ocupó el talento que se le dio. Entonces aquí tenemos que ver cuál es el mensaje principal o cómo pudiéramos resumir un poco el tema del que se nos está hablando aquí en esta parábola. Y aquí es donde yo voy a dar el espacio para que compartamos un poquito y les pregunto entonces, ¿cuál es el mensaje principal que entendemos de esta parábola? Si alguien quisiera compartir. Hermano, yo considero que buenas tardes Buenas y tardes. bendecido, bendiciones para cada uno. Es un placer saludarlos a los presentes. Considero que eso de los talentos es sí, Ujú. es una forma de Dios decirle a las personas que sabemos de Él también, porque tiene que ver con la palabra. Hay que multiplicarla y no quedarse sentados en una silla esperando a que las personas lleguen a ellos y eh, sí, le lleguen a los pies y no salir nosotros a buscar y multiplicar lo que conocemos de Él. Eso me parece a mí que es lo que tiene que ver con eso, porque se está hablando en ese caso de dinero. Talentos son dinero, ¿cierto? De Sí, la época. sí, correcto. Entonces, ellos multiplicaron el dinero trabajándolo, haciendo no sé qué, pero lo multiplicaron y vinieron a él diciéndole que habían multiplicado lo que él le había dado. El otro no hizo nada, sino que se quedó callado, no sé, la guardó y no hizo nada. Entonces me parece que es una forma de decirnos eso, que lo que Dios nos da tenemos que multiplicarlo y en este caso es la palabra. Muchas gracias, hermana Susana. ¿Alguien más quisiera Amén. No sé si compartir? será eso. No, sí, sí, está bien, está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quisiera resumir esta parábola o cómo esto se aplica a, a nuestra
vida, ¿cierto? O en estos tiempos. Hermano Iván, Sí, hermana Isabel. buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la parábola yo lo entiendo así, que como dice, de los talentos, o como puede ser los dones, porque a cada uno nos da un don, como acaba de decir también, y nosotros tenemos que hacer ese don, si nosotros nos da en el don del trabajo, o de ser maestro, porque yo de repente me da un don, yo quiero hacer otro don, entonces estoy mal. Es igual a los talentos, que dice que hay que multiplicarlo, no hay que dejarlo ahí. Y es igual también que nosotros en estos tiempos, lo que nosotros sabemos no podemos guardarlo, sino esparcirlo y llevar a los que no lo conocen. Eso yo entiendo de los talentos. Ujú. Gracias, hermana Isabel. Bueno, la verdad hay muchas enseñanzas que podemos sacar de esta parábola, pero efectivamente lo que se puede apreciar a primera vista es que el Señor nos entrega algo y eso que nos entrega tenemos que usarlo, no tenemos que dejarlo así, como decía el último siervo, enterrado, para que si es que por si acaso el Señor volviera, se lo entregamos tal como lo dejó, sino que efectivamente el Señor nos deja algo y eso tenemos que utilizarlo para multiplicarlo, sea lo que el concepto que se entiende em, por multiplicarlo o invertirlo. Entonces, si aquí nos ponemos a pensar que el Señor nos entrega un don, nos entrega un lugar dentro de la iglesia, ¿cómo nosotros estamos invirtiendo estos dones, estas capacidades, estos talentos, en orden de hacer discípulos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son de qué manera yo, por ejemplo, en este último tiempo o en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, yo utilicé mis dones para hacer, para, claro, para hacer discípulos dentro del cuerpo de Cristo? Imagínense si Dios viniera mañana y nos preguntara, ¿qué hiciste en el tiempo de pandemia para cumplir con la gran comisión? ¿Qué le responderíamos? Okay, obviamente cada uno, la respuesta, no me la digan, cada uno la respuesta es personal, obviamente, ¿eh? Pero ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Y cuál sería la respuesta del Señor? ¿Diría, bien, buen siervo fiel, en lo mucho te pondré? ¿O nos diría, siervo inútil y perezoso? ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Algunos se están riendo, ¿ah? Ya saben la respuesta. ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo justamente o cumpliendo nuestra función dentro del cuerpo de Cristo? Ahora, obviamente, mucha gente no se siente capacitada, claro, no se siente con las habilidades para funcionar, o alguno, no sé, por ejemplo, en el tema de evangelismo, hay mucha gente que, no, me cuesta mucho hablar en público o entablar una conversación de la nada, ¿cierto? Soy más tímido, no tengo el don de evangelismo, dirán, o mi testimonio no es tan impactante como para compartirlo, o muchas personas como a lo mejor no, para trabajar más dentro del cuerpo de Cristo tendrían que dejar otras funciones, pero independiente de las excusas o los motivos que nosotros tengamos para no funcionar adecuadamente dentro del cuerpo de Cristo, sea cual sea nuestra razón o nuestros miedos, por así decirlo, si es que es más por miedo o por tiempo o porque no me siento capacitado o porque no quiero simplemente, pero cualquier sea la excusa para no yo estar funcionando dentro del cuerpo de Cristo, eh, todo se resume en una sola cosa, y eso es desobediencia. El hecho de no buscar cuáles son mis dones, el hecho de no buscar cuál es mi función dentro del cuerpo, o no buscar cómo servir al Señor, como decía, por cualquier razón que ésta sea, se resume en desobediencia.
¿Ok? Ese es el resultado. Ya el hecho de que yo no esté funcionando como corresponde es desobediencia. Ya nuestro Señor nos ha ordenado, nos ha mandatado a que trabajemos juntos como su cuerpo para hacer discípulos, ¿cierto? Para su reino. Esa es nuestra misión. Y si nosotros no la estamos cumpliendo, es simplemente desobediencia. O sea, si Dios nos manda algo, no lo estamos haciendo, eso es desobediencia, no hay otra definición. Y las excusas que hayan entre medio eh, no nos ayudan a justificar el que no estemos haciendo discípulos, ¿cierto? Entonces el Señor nos da una orden, nos da un mandamiento, lo que nosotros hagamos, obviamente eso es nuestra decisión, pero si no estamos obedeciendo, obviamente estamos desobedeciendo, o sea, no tiene mayor, es por lógica, ¿ya? Jesucristo entonces vino, ya estamos en la hora ya. Jesucristo vino a la tierra, ¿cierto? Con la misión de redimir al mundo, incluidos a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos parte de ese mundo. Él se volvió uno de nosotros para enseñarnos, ¿cierto? Y modelarnos lo que significa seguir a Jesús. Él sufrió en nuestro lugar, Él se volvió la propiciación por nuestros pecados y su resurrección hizo posible que toda la gente, que todos tuviéramos la posibilidad de ser salvos y ser restaurados en una relación con Él. Esa fue la misión, obviamente a grandes rasgos, la misión que Jesús tenía al venir a la tierra, y Jesucristo cumplió con su misión. Él cumplió con la voluntad de Dios. Él obedeció y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo la voluntad de su Padre. Y Jesús le da una misión a sus discípulos, una misión que nos debería motivar cada día a cumplirla, ¿cierto? O nos debería llevar, ¿cierto? A, a expandir su reino y a darle la gloria a Dios por lo que Él hizo. Esto no es una instrucción de que la hago porque soy tu jefe o lo digo porque quiero, no, es viendo lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos dice entonces, porque yo hice esto, porque yo tengo la autoridad, ahora yo les ordeno a que ustedes hagan esto. La semana pasada vimos que la base de la Gran Comisión estaba fundamentada en la autoridad que tenía Jesucristo. Entonces no es un mandamiento que venga así porque se le da la gana, sino que es un mandamiento en base a lo que Jesucristo hizo y a la autoridad que Jesús tiene por haber hecho la voluntad de Dios. Y concluyo entonces, en base a eso, con lo que dice, y esto ya lo leímos la semana pasada, pero siempre es bueno recordarlo, con lo que dice Mateo 28, 18 al 20, no necesitan buscarlo, esto ya se lo saben, que dice así, Jesús hablando, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestra misión como seguidores individuales de Jesús es hacer discípulos. Pero esa misión yo no la puedo cumplir solo. ¿Ok? Yo necesito trabajar como parte del cuerpo de Cristo si es que quiero hacer cualquier progreso, ya sea en el progreso de hacer discípulos, como en mi progreso como cristiano. ¿Ok? Yo necesito ser parte del cuerpo de Cristo. Y si quiero hacer discípulos, no lo puedo hacer solo, no me las puedo dar de llanero solitario ni de ser discípulo, sino que necesito ser parte del cuerpo de Cristo para lograrlo. Necesito activamente involucrarme dentro de mi iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, los animo a hacerse una autoevaluación a cada uno de nosotros, ¿cierto? De ver cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Yo sé que algunos saben cuál es su función, su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Los que no lo saben,
Les animo a que busquen cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Que busquen cuáles son sus dones, los dones que Dios les ha dado, a que pidan dones. La Biblia dice que podemos pedir dones y el Señor nos puede dar dones. O si es que no lo saben, preguntarle a Dios cuál es su don y el Señor les va a ayudar. A veces los mismos hermanos son una ayuda para descubrir los dones, o cuando uno mientras va trabajando en distintas áreas de la iglesia puede ir descubriendo sus dones. No es algo que sea difícil de hacer. Yo les animo a eso. Como decía la Biblia, algunos están llamados a ser pastores, maestros, otros tienen el don de exhortar, el don de administrar, el don de enseñanza y un montón de funciones que Pablo también explica en sus cartas. Así que los animo a que nos autoevaluemos, a que funcionemos adecuadamente como miembros del cuerpo de Cristo, a no tomar ninguna función como menor o superior a la nuestra. Aquí somos todos parte del cuerpo y cada parte tiene su función importante dentro del cuerpo. Como decía Pablo, que no es que no necesitemos del oído, sino al contrario, cada parte es necesaria para que el cuerpo funcione adecuadamente. Así que les animo también a volver a leer esa parte del cuerpo de Cristo y a que trabajemos también, animarnos o animarles a que como cuerpo podamos trabajar juntos en unidad, porque solitos no vamos a progresar muy rápido o no vamos a progresar mucho, pero juntos vamos a lograr muchas cosas, funcionando adecuadamente. Es el cuerpo de Cristo cuando funciona adecuadamente, es cuando tiene mayor progreso, cuando tiene mayor crecimiento, cuando tiene mayor edificación. Entonces siempre trabajemos por la unidad, no en dividirnos, sino siempre en buscar el consenso, que en realidad es el consenso siempre debería ser, es en hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiera, no que la iglesia tiene que hacer esto y esto, no, la iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero. Y es en eso, en ese consenso, cuando lleguemos a que todos tenemos que seguir la voluntad de Dios, es cuando vamos a lograr la unidad. Las fórmulas, la estrategia, las metodologías, eso puede cambiar, sí, puede haber diferencias, pero la voluntad de Dios es clara, que es hacer discípulos. Y cada iglesia tiene su parte, su llamado, su propósito, su visión, y en nuestra misión descubrir eso, buscar eso y funcionar adecuadamente como iglesia y como personas individuales. Aquí todos somos responsables, no solamente el liderazgo, todos somos responsables. La iglesia, si no es perfecta, es porque nosotros no somos perfectos, no porque el liderazgo no sea perfecto. Iglesias perfectas son para personas perfectas. Si usted quiere irse a una iglesia perfecta, usted primero tendría que ser perfecto. Pero como no somos perfectos, no van a existir las iglesias perfectas. Hermanos, hermanas, preguntas, comentarios, opiniones, ¿alguien quisiera aportar algo? Dejo la palabra, pueden abrir sus micrófonos para conversar un poquito, que he conversado mucho, he hablado mucho yo, esto parece más un monólogo. Así que dejo pueden abrir sus micrófonos para compartir.